bañarse tan seguido porque sí, ¿cómo podemos ver esto? Un paciente con quemaduras, una de las primeras cosas que va a sufrir si tiene una quemadura muy grave es deshidratación, porque la piel es una barrera. Y la otra preocupación que tiene un médico que está tratando a alguien con quemaduras son las infecciones, porque perdió una gran parte de su barrera. Luego tenemos otras células que son los fagocitos, macrófagos, neutrófilos. Tenemos células dendríticas que también entran ahí como fagocitos. Las células NK que hacen lo que les dé la gana, o sea, matan lo que quieran y no necesitan que nadie les diga. Y el sistema de complemento. Esos son los principales agentes de lo que llamamos inmunidad innata. Y son los primeros en actuar. Ya lo habíamos visto esto, actúan alrededor de un periodo de 6, 12 horas aproximadamente. Son los primeros en actuar y luego tenemos que hacer la transición a la inmunidad adaptativa. Las células importantes que hacen la transición de inmunidad innata a la inmunidad adaptativa son las células que presentan antígenos, que pueden ser macrófagos o células dendríticas. Y luego vamos a ver alguna que otra célula que se escapa de esto. Y entonces la inmunidad adaptativa la podemos dividir en inmunidad humoral e inmunidad celular. La inmunidad humoral es la que se da por nuestros anticuerpos y la inmunidad celular es por los linfocitos T. Y hasta ahí eso es lo más básico de lo básico de lo básico. Bueno. Doc, ¿podrías regresar el diapo antes, o sea, uno más? Ya, gracias. Es para que esté en el teléfono. No, era para asustarlo. Ay, qué bueno. Aunque aquí están algunas de las interleucinas que estimulan para que vayan madurando las células. Por eso dijimos que las interleucinas y otras citocinas actúan para que se produzca una respuesta inflamatoria, ¿no? Interleucina 4, 8. Y la combinación de ellas es la que nos da la producción de las diferentes células. Pero eso ya lo vieron antes. Bueno, eso es lo mismo que acabo de decir. Entonces, barreras epiteliales, células fagocíticas, dendríticas, células NK y el complemento. Otra cosa importante aquí es que las células fagocíticas tienen receptores que van a detectar patrones de daño, ¿sí? O también se llaman receptores de reconocimiento de patrón. Y entonces tenemos varios patrones o dos patrones: patrón molecular asociado a daño, patrón molecular asociado a patógenos. ¿Sí? Son los dos patrones que se reconocen. En otras palabras, proteínas que se liberan cuando una célula está sufriendo son los patrones moleculares asociados a daño. Partes de una pared bacteriana o partes del ADN de una bacteria o algo de la bacteria son patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Sí se entiende? Sí. Y entonces ahí generalmente estos están dados por receptores de tipo TOL, y entonces esos receptores de patrones moleculares son receptores tipo TOL generalmente. Bueno, también hay receptores dentro de los endosomas. Generalmente no les voy a preguntar nada de esto o mucho de esto, y ya, luego vamos a explicar un poquito de eso. Ok. Bueno, este está importante. Hay un concepto importante que son los inflamasomas, que son unos receptores que están dentro del citoplasma de la célula. Estos se activan dependiendo de ciertas señales que ocurren fuera de la célula inflamatoria. Y entonces generalmente se activan estos por lo que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Pero, por ejemplo, una persona que es muy obesa o que tiene obesidad o síndrome metabólico, lo que quiera, también activan los inflamasomas por otras vías. Entonces el inflamasoma al final produce interleucinas inflamatorias y causa inflamación. ¿Cuál es el problema con esto? Una persona obesa está en un estado de inflamación constante. No porque se esté hinchando, sino que en su cuerpo tiene inflamación y no está consciente de ello. Entonces no es un estado saludable. Luego vamos a ver que la inflamación es uno de los factores para el desarrollo de cáncer y otras enfermedades. Es una cosa como una persona que es de ahorita insaludable. De hecho, ahorita hay mucho eso de, ¿cómo se llama? Aceptación de tu cuerpo y
que si eres gordo, quiérete como. O sea, no se trata de que si uno es obeso se sienta mal, sino que busque mejorar. Tampoco se trata de humillar a la persona obesa, pero no podemos taparnos los ojos y decir que es una persona saludable, porque no hay evidencia de ello. Muy bien. Entonces, la inmunidad innata generalmente nos protege de inflamación, etc. Y nos protege de infecciones virales a través de interferones y otras cosas. Realmente eso no les voy a preguntar. La inmunidad adaptativa. Nuevamente tenemos inmunidad humoral mediada por la célula plasmática, que es un linfocito B maduro, y lo que son los linfocitos T. Pero para que podamos llegar a esta inmunidad, dependemos sí o sí de una célula que les presente el antígeno. Entonces dependemos de células presentadoras de antígenos. De los linfocitos B, ya lo habíamos dicho, se llaman B por hueso, o bone en inglés, porque maduran en la médula ósea. Tienen receptores de antígenos. Si se fijan en su superficie, estos serían los receptores de antígenos, pero son inmunoglobulinas que están ahí. ¿Okay? Y los linfocitos T maduran en el timo, por eso la T de timo, eso ya es básico. Y sus receptores son receptores del linfocito T, ¿sí? O T cell receptors. Quiero ver hasta dónde llegamos ahorita. Muy bien. De los linfocitos T, ya lo dijimos en el timo. Son los más abundantes en la sangre, en la sangre periférica o en la circulación sistémica, ¿sí? Entonces, si agarramos una prueba de sangre o un frasquito de sangre y pudiéramos revisar qué linfocitos tenemos en esa sangre, lo más frecuente va a ser linfocitos T. ¿Okay? También en la paracorteza del ganglio linfático, que luego más adelante vamos a ver toda la estructura nuevamente del ganglio linfático, pero la paracorteza son los más abundantes. No pueden reconocer, esta es una parte importante, no pueden reconocer antígenos que estén circulando libremente. ¿Okay? Puede pasar una bacteria enfrente del linfocito T y el linfocito T no va a hacer nada. ¿Okay? Puede pasar un virus enfrente del linfocito T y el linfocito T no va a actuar. ¿Okay? Requiere que se les presenten el antígeno, o sea, requiere que lo reconozcan, que se entrene para reconocer el antígeno. Entonces, solo pueden reconocer antígenos, y esta es otra parte muy importante, que sean presentados por células presentadoras de antígenos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo reconocen estos antígenos? A través del receptor del linfocito T o de célula T, o T-cell receptor. ¿Okay? Ese es el receptor del antígeno, pero está el antígeno aquí flotando, y si no se lo está presentando una célula, no lo va a reconocer, no se va a reconocer. Necesita que llegue una célula y se lo ponga. ¿Okay? Miren, esta es la paracorteza. Bueno, en esta zona están los linfocitos T, y en lo que es la corteza generalmente tenemos un predominio de linfocitos B, que era lo que les estaba diciendo ahorita. Este es un CD3, nomás para mostrar la zona donde se están quedando los linfocitos T, que son CD3 positivos. Y esto que tenemos aquí es el receptor del linfocito T. ¿Sí? Tenemos dos tipos. Hay un correceptor que es el que define a la célula. Entonces, tenemos CD3, receptor del linfocito T, y luego tenemos otra proteína que depende si es linfocito T, CD4 o CD8, es la que vamos a tener, ¿no? Que es el CD4 en este caso, sería un linfocito T, CD4. Cosa importante de esto, que ya se los había hecho pregunta en histología y se los voy a volver a hacer pregunta en pato. El CD4 se une a lo que son moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. El CD8 se une a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. ¿Okay? Esa es también básica. Bueno, de los linfocitos T tenemos lo que son, la gran mayoría son linfocitos T ayudadores. También hay otros linfocitos T que se conocen como linfocitos T reguladores, pero nos vamos a enfocar más en los ayudadores. ¿Okay? Estos generalmente coordinan la respuesta inmune adaptativa, ¿sí?
Le dicen a los linfocitos B qué hacer, le dicen a los linfocitos TCD8 qué hacer, e inclusive le dicen a los macrófagos y a otras células como eosinófilos, neutrófilos, eso ya lo vimos, qué es lo que tienen que hacer. Entonces es un linfocito bastante importante en cualquier respuesta inflamatoria o cualquier respuesta inmune. Los linfocitos TCD8 también les llamamos linfocitos T citotóxicos porque normalmente están programados para destruir células. ¿Sí? Por eso son linfocitos T citotóxicos. Su principal función es destruir células infectadas por virus, o destruir células tumorales. No van directamente a destruir una bacteria. Pero, por ejemplo, si tenemos una célula que está secuestrada por un virus, ellas pueden actuar ahí. ¿Okay? Yo creo que ya que terminamos esto de complejo mayor y hasta ahí vamos a llegar. Entonces, esto también ya lo habíamos hablado en esto, es más que nada un recordatorio. El complejo mayor de histocompatibilidad, tenemos el tipo 1, el tipo 2, son varias moléculas que están ahí o varios alelos. Y entonces, nuevamente, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 solo se puede unir a linfocitos T. ¿Okay? Complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 solamente se une a linfocitos TCD4. Importante saber qué células tienen un complejo mayor de histocompatibilidad y qué células tienen el otro. Complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, todas las células que tienen núcleo de nuestro cuerpo expresan o tienen la capacidad de expresar este complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, solamente las células que presentan antígenos leuquémicos. ¿Antígenos qué? Solo las células que expresan antígenos. Presentan antígenos. Entonces, células dendríticas, macrófagos o linfocitos B. Y de repente allí aparecen algunas otras células en algunos artículos que también van a mostrar, pero para fines prácticos nos quedamos con eso. Esto también lo vimos en histología. Los alelos o los genes del complejo mayor de histocompatibilidad o antígeno leucocitario humano tienen gran variabilidad, son muy polimorfos. Entonces, heredamos del papá, de la mamá, estos antígenos y tenemos una posibilidad del 25% de que tengamos el mismo alelo que nuestro hermano, que realmente es muy bajo, ¿sí? Sobre todo si somos dos hermanos, pues, muy poco probable. Y la probabilidad de que tengamos el mismo alelo exactamente que una persona que no es nuestra familia es casi imposible. ¿Okay? Esto se descubrió en los trasplantes, esto también ya lo había hablado anteriormente, ¿no? Se trasplantaban las personas y se veía que había un rechazo del tejido y tenemos una respuesta humoral y a veces celular de rechazo hacia los tejidos, y entonces se empezó a experimentar y se empezó a investigar por qué existen estos rechazos y resulta que estos complejos mayores de histocompatibilidad son muy importantes. Si el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 es diferente al complejo mayor de histocompatibilidad del huésped receptor, entonces esa célula que expresa un complejo diferente va a ser destruida. ¿Okay? Y entonces, por eso cuando hay donaciones de órganos, generalmente si yo recibo un riñón de alguien, me van a estar dando medicamentos que suprimen mi inmunidad. ¿Sí? O sea, voy a estar inmunosuprimido, como si tuviera VIH, ¿sí? Para que mi cuerpo no destruya ese órgano que estoy recibiendo. Se hacen pruebas de compatibilidad para buscar qué es lo más compatible, pero aún así se dan inmunosupresores, porque puede haber un cierto rechazo. Y solo gemelos idénticos que comparten el mismo ADN exactamente podrían hacer una donación sin tener ese temor de que vaya a ser rechazado el órgano. ¿Okay? Muy bien, y ya esto va a ser lo último. Sí, esto va a ser lo último. Bueno, entonces aquí tenemos dos células diferentes. Si se fijan arriba tenemos el linfocito TCD8, linfocito TCD4. Y entonces aquí está el receptor del linfocito T. Y entonces, ¿qué célula sería esta? Una célula nuclear, cualquier célula del cuerpo. Nos vamos a quedar con una célula del pulmón. ¿Ok? Una célula bronquial, ¿no? O sea, vamos a inventarnos uno. Y entonces llega un virus y contagia a esta célula. ¿Sí? Y entonces esta célula empieza a producir proteínas y otras sustancias que no son de ella. ¿Okay?
Y entonces parte de esas proteínas o esas sustancias que está produciendo que no son de ella, que son del virus, las puede agarrar a ella para decir auxilio, estoy siendo secuestrada. ¿Okay? Entonces agarra estas proteínas, las une al complejo mayor de histocompatibilidad ¿de qué tipo? Clase 1. Y entonces este va a salir por la membrana con arriba allí la proteína que no es de esa célula. Y es la señal de ayuda, auxilio, estoy siendo secuestrada. ¿Okay? Y entonces el linfocito T ahora sí puede llegar, se une a ese péptido, lo identifica y dice, oh, esto está mal, y entonces mata a la célula. Y dice, ya te ayudé. ¿Sí se entendió, no? Bueno, dale. También pudiera ser una célula que se transformó y ahora es una célula cancerígena y produce proteínas que no debería estar produciendo y puede pasar lo mismo. Expresa este complejo mayor de histocompatibilidad con alguna proteína ahora diferente y es destruido. El linfocito TCD4, ya dijimos, hace contacto con células presentadoras de antígenos. Entonces podríamos decir una bacteria, por ejemplo, llega el macrófago, fagocita la bacteria. Aquí ya lo hicieron a proteínas, pero bueno, puede aplicarse también. Y entonces, algunas de estas proteínas son seleccionadas para posteriormente expresarlas con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Puede ser un pedazo de la pared bacteriana, puede ser parte del ADN o parte de alguna otra cosa que haya fagocitado la bacteria. O como está aquí, puede ser alguna proteína que haya encontrado por fuera. Pueden ser varias cosas. Y entonces sale y lo expresa según el receptor del linfocito T al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿Okay? Y entonces el linfocito TCD4 identifica ese antígeno y empieza a coordinar una respuesta. ¿Sí? Le avisa a las células plasmáticas, recluta más macrófagos y hace otras funciones. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Puede venir una pregunta de una persona con una infección viral y yo preguntarles cuál es el complejo mayor de histocompatibilidad que necesita unirse a sus linfocitos y cosas así. Hay varias preguntas de ese tipo. Y bueno, pero eso ya para otro examen, no es para esto. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿tienen que estar suprimidos por vida